David poseía conocimientos que escapaban a la mayoría. En el libro de 1 Samuel, capítulo 17, el ejército israelita se encontró cara a cara con los filisteos y su formidable campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se topó con Goliat por primera vez. En lugar de retroceder, David mostró una actitud intrépida y valiente al enfrentar y lidiar con cualquier cosa que se considerara peligrosa, difícil o dolorosa. La cualidad de ser intrépido o valiente es lo que definimos como coraje, según el diccionario Webster's New World. Los filisteos se posicionaron para la batalla cerca del valle de Elá, situado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades, con el valle de Elá dividiéndolos. Un campeón llamado Goliat salía del campamento filisteo diariamente durante 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel y retándolos a enviarle un oponente digno. Cuando Goliat apareció, los israelitas se desanimaron y sintieron mucho miedo, tal como se describe en 1 Samuel 17:11. Goliat no era alguien a quien subestimar, era un hombre verdaderamente gigantesco. Su lanza pesaba aproximadamente 15 libras y su coraza alrededor de 125 libras. Medía entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente considerarlo un oponente fácil. Era normal que todos en el campo sintieran temor, incluso el rey estaba asustado. En una ocasión, mientras David llevaba suministros a sus 3 hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en el rostro de los soldados hebreos. A pesar de que nadie lo respetaba al principio debido a su juventud, como se menciona en 1 Samuel 17, 26-30, David demostró valentía y coraje al enfrentar a Goliat. Entonces David se dirigió a los hombres que estaban cerca de él y preguntó: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y elimine la deshonra que ha traído sobre Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le respondieron que se le recompensaría al hombre que matara al gigante. Eliab, su hermano mayor, escuchó lo que David había dicho y se enfureció. Le reprochó: ¿por qué has venido aquí? ¿A quién has dejado cuidando esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción y tu exceso de confianza. ¿Por qué has venido a presenciar la batalla? Pero David respondió: ¿qué he hecho ahora? Solo hice una pregunta inocente. Sin embargo, David se alejó de Eliab y se acercó a otra persona para hacer la misma pregunta. Las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que David era simplemente un joven en busca de emoción. Además, el rey Saúl también consideró que David era demasiado joven para enfrentarse a Goliat, 1 Samuel 17, 31-33. Cuando las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, éste lo mandó llamar. David le aseguró a Saúl que no debía permitir que el ánimo de ningún hombre decaiga debido a Goliat. David se ofreció a pelear contra el filisteo. Sin embargo, Saúl dudó de la capacidad de David para enfrentar al gigante debido a su juventud y la experiencia de Goliat como guerrero desde su juventud. Finalmente, Saúl accedió a la batalla entre Goliat y David. Pero incluso después de este acuerdo, Goliat, la causa del problema, despreció a David. Cuando el filisteo salió y se acercó a David con su escudero al frente, lo ridiculizó y menospreció. Goliat consideró a David como un joven inexperto, con una apariencia rosada y atractiva. «Soy yo un perro», dijo Goliat, «para que vengas a mí con varas de pastor». Luego, maldijo a David por sus dioses, 1 Samuel 17, 41-43. David se enfrentó a su hermano Saúl y a Goliat ese día, y los 3 no mostraron gran confianza en él. Pero, ¿por qué continuó avanzando, enfrentando todo desprecio? A menudo, algunos nos desprecian por diversas razones. Para algunos, puede ser debido a la edad, ya sea que seamos jóvenes o viejos. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, más bien, sé un ejemplo y establece un estándar para los fieles en palabra, conducta, amor, fe y pureza moral, 1 Timoteo 4:12.
Es lamentable que algunos individuos menosprecien a los jóvenes, etiquetándonos involuntariamente y dudando de nuestras habilidades. Pero Dios no es como los hombres. A veces, nos subestimamos a nosotros mismos debido a la duda en nuestras propias habilidades. En cierto sentido, somos como los antiguos israelitas cuando escucharon el informe maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vieron a los Nefilim, los hijos de Anak, que formaban parte de los Nefilim, y se sintieron como saltamontes ante sus propios ojos y también a los ojos de los Nefilim, Números 13:33. La cuestión es, ¿por qué David no estaba aterrorizado por Goliat, mientras todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan temeroso? La razón número uno es que David confiaba en el verdadero y vivo Dios, 1 Samuel 17:26. Entonces, David habló a los hombres que estaban cerca de él, ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y elimine esta deshonra de su provocación sobre Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se concentraron en los peligros de la lucha o en los despojos de la victoria que aún estaban en juego. Pero David fue el único preocupado por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra sin lugar a dudas que David era un hombre según el corazón de Dios. Él se preocupaba por las cosas que a Dios le importan y vio el problema en términos espirituales, no materiales o carnales. Cuando el hombre de Israel dijo, "Este hombre", David respondió, "Este filisteo incircunciso". Mientras los hombres de Israel afirmaban que Goliat había venido para desafiar a Israel, David enfocó su perspectiva en que Goliat estaba desafiando a los ejércitos del Dios vivo. A pesar de las dudas de los demás, David se mantuvo firme. Incluso cuando enfrentó a Goliat, vemos la misma confianza. El gigante filisteo también se burló de David, amenazándolo con dar su carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Pero David no se dejó intimidar. Proclamó con fe que luchaba en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Lanzó una piedra con su honda e hirió a Goliat en la frente. La piedra quedó clavada, y Goliat cayó al suelo, derrotado. David tomó la espada de Goliat y lo decapitó. Los filisteos huyeron llenos de pavor, y el pueblo de Israel comenzó a gritar lleno de valor. Esta victoria demostró que hay un Dios en Israel, 1 Samuel 17, 44-46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat resonando contra las altas colinas que rodeaban el valle de Elá. El sonido causaba miedo en el corazón de cada soldado israelita y, probablemente, incluso en algunos de los soldados filisteos. Sin embargo, David respondió con valentía, quizás incluso con la voz quebrada de un adolescente. Los filisteos se rieron al escuchar a David prácticamente gritando, y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. Pero David no retrocedió. Declaró que iba al combate en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Así, con una piedra y una honda, David derrotó al gigante y demostró que Dios estaba con él. La historia de David y Goliat nos enseña que, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío, incluso cuando parece imposible. Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat. Sin dar crédito a Goliat, David declaró, "Yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos". En otras palabras, David se presentó como representante del Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Él era un hombre enviado en una misión divina. En este día, el Señor te entregará en mis manos. David mostró su creciente confianza al decir a Saúl que mataría a Goliat. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre decir a Goliat que lo matará y afirmar que el Señor lo hará en este día. David añadió con detalle vívido, "Yo te derribaré y cortaré tu cabeza". Aunque David fue valiente, su valentía se basó en su fe en Dios. Él entendía que el Señor estaba en control del conflicto. Este incidente hizo famoso a David, pero su motivación no era el beneficio personal. Actuó para honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos.
Observemos nuevamente la humildad de David, Él te entregará en nuestras manos. David sabía que esta batalla era de todos nosotros, y si los demás no confiaban en el Señor, Él confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al enemigo y sus tentaciones, 1 Juan 5:4, Biblia amplificada. Además, David basó su coraje en experiencias pasadas en las cuales Dios lo cuidó. Así respondió a Saúl cuando el rey dudó de él, 1 Samuel 17, 34-37. David dijo, el Señor me liberó de las garras del león y del oso, Él también me liberará de la mano de este filisteo. Saúl respondió a David, ve, y que el Señor esté contigo. Saúl simplemente estaba diciendo a David que él había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podrías posiblemente vencer contra él?, se preguntaba Saúl. Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Ese es generalmente el patrón de Dios para la preparación, Él nos llama a ser fieles exactamente donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David hubiera retrocedido al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat. Pero fue confiable en ese momento, y lo será ahora. David aumenta su audacia conforme la historia progresa. Primero dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa, luego afirmó que él mismo lucharía contra Goliat. Ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo enseñado a enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse con el hecho de que el Señor siempre provee para él y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque él lo había respaldado en el pasado, 2 Timoteo 4:16. En mi primer juicio, nadie me apoyó o estuvo a mi lado, pero todos me abandonaron. Que eso no se cuente contra ellos ante Dios. Sin embargo, el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció y capacitó para que a través de mí el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado, y que todos los gentiles lo oyeran. Fui rescatado de la boca del león, y el Señor me rescatará de todo ataque maligno. Me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. David se mantuvo firme cuando habría sido tentador huir. Se mantuvo al alcance de la lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño, un gran hombre de guerra gigante. Debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir, Efesios 6:13, Biblia amplificada. Por lo tanto, revístanse con la armadura completa de Dios para que puedan resistir con éxito y mantenerse firmes en el día del mal y del peligro. Habiendo hecho todo lo que la crisis exige, permanezcan firmes en su lugar, totalmente preparados e inmóviles. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría, 1 Samuel 17, 48-51. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla. David puso su mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra penetró en su frente y él cayó de cara en el suelo. Así, David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, lo derribó y lo mató. Sin embargo, no había espada en la mano de David. Luego corrió y se paró sobre el filisteo, tomó su espada y la sacó de la vaina, y lo mató, cortando su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Al final de la batalla, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe, Romanos 8:31. ¿Qué diremos entonces a todas estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? 1 Corintios 15:57. Como cristianos, debemos tener el coraje de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban y hablar la verdad como Pablo.
David se mantuvo firme cuando todo le decía que corriera y conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. Nos mantendremos firmes por Dios, quien seguirá a Jesús, manteniéndonos firmes por lo correcto, levantando nuestro estandarte en el más intenso combate. ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá? Yo estoy del lado del Señor, Maestro. Aquí estoy. El coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr, hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, y enfrentar el peligro manteniendo el carácter y la integridad moral, incluso cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo, todos tienen miedo en algún momento. Todos experimentamos la emoción del miedo. El coraje es ser capaz de superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Dios obra milagros, amigos. Si nos entregamos a Él, Él hará maravillas a través de nosotros. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debemos tener coraje? Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Dios te vindicará, no temas, porque lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que descubres de Jesús en privado un día será públicamente vindicado. Ni siquiera morir puede dañarte, en Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué hace eso? Sabes, lo peor que la gente puede hacer cuando te destruye es enviarte al paraíso. Lo peor que la gente puede hacer es despachar tu eterna persona al paraíso. Dios siempre permanece cerca de ti, Mateo 10:30 dice, incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¿Quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede hacerlo, y para intentarlo tendría que acercarse mucho. Esto indica atención real, cercana, cuidadosa e íntima. Y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo, Él te ama, Él está cerca. Dios gobierna tu vida con manos amorosas, cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Advertencias de Pablo, cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita coraje. Muchos de nosotros a veces vivimos en base a la aprobación y aceptación de otros. Aún no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo, y cuando recibes una mirada fea, un revirar de ojos, un labio torcido o una palabra, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que podrían hacerte rechazado. Deseo tanto que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga 10,000 frunces. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás al hablar sobre esta situación. 2 Timoteo 4, 3-4, Biblia amplificada. Porque vendrá un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que las desafía con la verdad de Dios. Pero queriendo tener sus oídos acariciados con algo placentero, acumularán para sí mismas muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen. Y desviarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y ficciones humanas, y aceptarán lo inaceptable. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la que creo que este mensaje sobre el coraje es tan crucial, tiene que ver con el tipo de era en que vivimos. Valientes permanecemos, Mateo 10:27. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo en la luz, y lo que escuchan susurrado, proclámenlo en los techos. Por lo tanto, el punto de este versículo es abrir la boca. No cedas al espíritu de la época y sé valiente. Este énfasis en el coraje es vital en un mundo donde la verdad a menudo se oculta o se distorsiona. Es cierto, seguir a la multitud puede ser fácil, pero mantenerse firme requiere verdadera fuerza y convicción. El llamado a ser valiente no se limita solo a situaciones monumentales, también se aplica a nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela y en nuestras interacciones sociales. Constantemente nos enfrentamos a elecciones que ponen a prueba nuestro coraje e integridad. Elegir el camino correcto,
hablar la verdad y defender a los injustamente tratados son verdaderos actos de valentía. La historia de David y Goliat es un poderoso recordatorio de que a veces estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen imposibles de superar. Pero al igual que David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder, no solo en nuestras habilidades, podemos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que no tendremos miedo, sino que no permitiremos que el miedo nos paralice o nos impida hacer lo que es correcto. Recordemos que la verdadera valentía no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Él nos fortalece, nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos conduzca, descubrimos una fuente inagotable de coraje y fuerza para enfrentar cualquier situación. Finalmente, la historia de David y Goliat nos enseña que con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona. Cuando confiamos en esa verdad, estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos.